Buenas, soy David Atencio, estudiante del Centro Inca, y hoy les voy a hablar del circuito en serie, del circuito paralelo y del circuito mixto. Este es un circuito en serie. Aquí, como podemos ver la gráfica, un circuito serie está basado en que un componente hace la conexión con el otro, como podemos ver en este caso, como está conectado en la protoboard. Para este experimento necesitaremos una resistencia, diodo LED, necesitaremos cables de conexión. En este caso yo utilizaré una batería de 9 voltios, necesitaremos una batería. La resistencia será de 100 ohmios. Bueno, yo utilizaré 4 diodos. La siguiente conexión. Conectaremos el positivo, en este lugar el positivo de la batería, y conectamos la resistencia. Miren el lugar que la conecté. La conectamos en la primera línea y le conectamos un cable para que le dé el positivo a la resistencia. De ahí siguiente conectamos el siguiente diodo LED. Después siguiente conectamos otro diodo, y así de la misma manera. Y aquí conectamos la tierra, y en este caso yo conecté de este lado de la protoboard la tierra a la batería. Le daré corriente. Verán cómo encienden los LED. Pero si yo desconecto un LED, el circuito dejará de funcionar. Y si yo vuelvo a conectar el LED, el circuito volverá a funcionar. Y así será con todos los componentes. Si desconectamos cualquier componente, el circuito dejará de funcionar. Como podemos ver, igual pasa con la resistencia. Si desconectamos la resistencia, el circuito deja de funcionar y la volvemos a conectar y el circuito vuelve a funcionar correctamente. El circuito vuelve a funcionar correctamente. Este es el circuito en paralelo. Este circuito es prácticamente lo contrario al en serie, ya que en este caso puedes desconectar cualquier componente y el circuito seguirá funcionando. O sea, por ejemplo, podemos desconectar cualquier diodo y los otros seguirán funcionando. En este caso utilizaré los mismos componentes que en el serie, la misma batería de 9 voltios, la misma batería, la misma resistencia de 100 ohmios, y realizaré la siguiente conexión. Pueden ver, conecté aquí el positivo de la batería y acá abajo el negativo de la batería. Conectaré la resistencia de la siguiente manera y le haré una conexión a positivo. Conectaré los diodos de la siguiente forma. Y aquí, para que me alcanzara con la protoboard, le hice un puente con el positivo, como lo pueden ver aquí, y otro puente con el negativo, para que siga la misma conexión con los otros diodos. Y lo conecté de la siguiente, los otros dos diodos lo conecté de la siguiente manera, como pueden ver. Y conecté la tierra, que se conecta acá con la línea de tierra de la protoboard, que sigue por la batería. Y aquí les tengo el ejemplo con el circuito en paralelo. Le conecto la corriente al circuito y vemos que pues si desconecto algún componente, los otros seguirán funcionando. Y vuelvo y puedo conectar el mismo componente y volver a funcionar. Y así sería todo. Este es el circuito mixto. El circuito mixto es aquel circuito que se encuentra conformado por un circuito en paralelo y por un circuito en serie. Es el que contiene los dos. Como pueden ver, aquí está la gráfica y utilizaré los mismos componentes. Bueno, utilizaré un diodo menos, solo utilizaré 3 diodos LED. La misma resistencia de 10 ohmios,
de 100 ohmios, perdón, y la batería de 9 voltios. Aquí, como podrán ver, la conexión que hice es la misma a la gráfica. Se encuentra conectada la resistencia. Aquí se encuentra el positivo de la batería y acá abajo se encuentra el negativo de la batería. Como pueden ver, la resistencia se encuentra conectada aquí al positivo y va en serie con un diodo LED, que vendría siendo este diodo LED. Y este diodo LED se encuentra en serie con estos diodos que ya se vendrían que verían estando en paralelo. Y a estos diodos, miren, en serie la resistencia, el otro diodo sigue en serie y ya estos dos diodos que están en paralelo. Y miren cómo están conectados, y por cuestiones de espacio conecté el negativo de la batería en este punto. Y aquí les traigo el ejemplo del circuito mixto. Conectamos a la corriente y probamos que, por ejemplo, aquí se encuentra, como se encuentra en serie, desconectamos la resistencia, y el circuito, como en ese sector se encuentra en serie, se queda sin funcionar el resto del circuito. Y si lo conectamos, vuelve a funcionar. Y así pasa con la parte que se encuentra en paralelo, que si desconectamos un diodo LED, sigue funcionando el resto del circuito. Si desconectamos el otro, sigue funcionando el resto del circuito. Si desconectamos el azul, que es el que se encuentra en serie, el circuito deja de funcionar. Y lo conectamos nuevamente, el circuito vuelve a funcionar.